Bienvenidas Interiormente, un espacio donde exploramos el vínculo entre el hábitat y el ser, un espacio donde hablamos acerca de decoración de espacios interiores, donde hablamos de la vida, de la psicología, de cómo nosotros nos movemos, interpretamos los espacios en los que habitamos. Entonces, pues le damos la bienvenida a este episodio a las personas que nos escuchan y a ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Hoy con una invitada especial. María Fernanda, bienvenida a este espacio. Ya te damos un pequeño espacio para que te presentes. Entonces, pues bueno, digamos que hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, donde vamos a tocar ciertos elementos de la naturaleza que pues para nosotros también son muy importantes. Entonces, qué bueno que nos acompañes en este episodio. Muchas gracias. Pues a ver, mi nombre es María Fernanda Gómez, yo soy paisajista de la Universidad del Valle, de profesión soy economista, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero en este caso sí, porque yo he sido jardinera toda la vida y fui, digamos que arquitecta frustrada. Entonces mi manera como de juntar todas estas pasiones fue por medio de las plantas, el paisajismo. La especialización es multidisciplinar, entonces yo pude acceder a ella, muy dura para mí como economista porque de plano no sabía nada, pero pues tenía la experiencia que no tenían muchos de mis compañeros que tenían lo otro que yo no tenía. Sí. Entonces fue algo muy bonito porque me acercó a esa pasión. ¿Qué es lo que yo hago paisajismo o diseño de jardines en casas, en centros comerciales, en fincas, en hoteles. Bueno, esa es mi pasión. Tu pasión. Y este lugar nació de esa pasión. Bueno, para las personas que no nos están viendo de pronto en videos, sino solamente nos están escuchando, hagamos de una pequeña descripción del espacio en el que estamos para que les llevemos en ese imaginario a las personas de dónde nos encontramos. Estamos en este momento en Manigua, que nos cuentes un poquito también qué significa para ustedes Manigua y a partir de ahí pues, Listo. Pues Manigua es la fusión de dos pasiones, la mía con las plantas y la de mi esposo con el café. Él también su profesión era muy diferente porque él trabajaba en Avianca, nada que ver con café, pero siempre soñaba con tener un café. Y pues lo mío las plantas. Llegó la pandemia que nos cambió la vida a todos y nos incluyo, donde él me dijo, no, es la oportunidad de montar lo que siempre hemos querido, que es el café y el vivero. Buscamos un lote. Nosotros vivimos acá cerca, el colegio de nuestra hija es acá cerca. Yo quería la Avenida Centenario porque tengo un amor especial por esa montaña que vemos al frente, que para mí ha significado muchas cosas. Entonces tuvimos la suerte de encontrar este lugar que era una manigua. Una manigua de significado en algunos países es un matorral. Y esto era un matorral que no sabíamos que había debajo ni nada. Entonces llegamos y descubrimos este sitio y nos enamoramos. Y ahí fue que nació este lugar. Es un café, tenemos el vivero y dentro del vivero está el café. Tenemos otro espacio que es mi oficina, tenemos otro espacio que son los baños y tenemos ya el área de materos y de plantas de sombra. Básicamente así es la distribución del lugar. Buenísimo. Bueno, digamos que hoy lo que nos trae la conversación es hablar de espacios saludables, hablar de cómo esos espacios nos logran incluso sanar y reconfortar en muchos aspectos. Entonces, qué bueno que iniciemos la conversación en ese sentido, Diana y Lina, porque pues digamos que lo que siempre nos ha impactado un poco es cómo nosotros percibimos los espacios y cómo ciertos escenarios de alguna manera tienen una connotación o muy fuerte o muy tosca y llegar a espacios como este donde nos sentimos tranquilos, donde desconectamos un poco de ese afán de la ciudad y demás y logramos como volver a sentir esa tranquilidad a pesar de escuchar los carros al fondo, a pesar de que tenemos una avenida muy transitada y demás, pues es algo lindo. Entonces, hablando de espacios saludables, pues quisiera que empecemos con Diana para que pues busquemos como esa interpretación de este espacio con base en lo que venimos trabajando. Bueno, hoy en día la tendencia, tanto en la arquitectura como en el interiorismo, de utilizar la biofilia como parte de los proyectos, pues está en auge. ¿Por qué? Por ese afán de tener conexión con algo que nos dé tranquilidad. Entonces, viene una gran
un gran movimiento de ese reconocimiento del paisaje, de involucrarlo dentro de los diseños arquitectónicos. Cuando hablamos de arquitectura podemos hablar de proyectos sostenibles y van más allá de pensar en ornamentación. O sea, el paisaje llevará un poco de funcionalidad. Entonces, las plantas cuando se involucran en la concepción de un proyecto arquitectónico, podríamos decir que tienen una función específica de generar sombras, de generar de pronto cubiertas verdes, que son temas netamente enfocados a la sostenibilidad, al ahorro energético, también a la depuración de aguas. Entonces tenemos plantas que nos aportan innumerables beneficios en ese tema arquitectónico. Ahora, cuando hablamos del interiorismo, venimos a otro mundo en donde tenemos que explorar qué plantas son las indicadas para esos espacios y para esa permanencia en esos espacios y qué tan viables los podemos diseñar a razón de tener un espacio saludable para el ser humano. Entonces, esto no lo podemos hacer solo los arquitectos. Digamos que esto tenemos que tener aliados especiales y tenemos un conocimiento técnico y un conocimiento basado en el sentir. También las gamas cromáticas, en las formas, en las sombras que dan estas plantas, porque generan texturas al interior, ornamentan, o sea, dan otra mirada al espacio. O sea, no podemos pensar que la planta solamente va a estar en un lugar por su condición de planta, sino cómo interactúa esta planta con el resto de la implementación de elementos para un proyecto de interiorismo. Entonces, o cómo interactúa la luz que entra, que genera unas sensaciones a través de la planta. Además, los olores, las gamas cromáticas, el volumen, si son anchas, si son alargadas, cómo geométricamente están. Entonces, un trabajo que se debe hacer en compañía de personas profesionales en ello. Por esa razón, María Fernanda, en este momento para este episodio es fundamental, porque nosotros llegamos hasta un análisis, digamos que podemos llegar hasta un análisis de forma, de un montón de elementos de diseño. Desde lo fotográfico, desde cómo lo veo lindo, pero sí, realmente cómo eso sí va a tener una transformación funcional. Obvio, ese enriquecimiento que da esa biofilia al interior del espacio. Tengo que hacerlo exactamente. ¿Y cómo lo mantengo? Entonces, existen errores en donde solamente nos basamos en ese tema fotográfico y entonces las plantas nos mueren a los 2 o 3 días. Correcto. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar en conjunto y a eso nos lleva hoy en día el desarrollar proyectos en conjunto. De hecho, este es un muy buen escenario y una muestra de que el proyecto se debería desarrollar de la mano de un psicólogo como es Lina, que nos va a describir las percepciones y esa empatía que tenemos de la mano de una persona técnica que nos indique realmente si es funcional o no, y digamos de un proyecto arquitectónico de interiorismo. O sea, aquí sí, digamos que el propósito es abordar proyectos en donde se desarrollen con profesionales integrales en cada área. Además que, para darte un contexto, María Fernanda, y pues a las personas que nos escuchan, en el episodio anterior que les invitamos a que lo escuchen, estuvimos hablando acerca de personalidades, de cómo, dependiendo de las personalidades, yo puedo tener un espacio y puedo ser consecuente con ese espacio y cómo puedo también tener una asesoría para ese espacio, ¿no? Entonces, digamos que si yo soy una persona minimalista o si soy una persona que me gusta acumular cosas o dependiendo del tipo de personalidad, pues estuvimos analizando qué cosas o qué elementos debería tener en cuenta esos tipos de personalidades. Entonces, digamos que yo no sé si, por ejemplo, este tipo de escenarios, este tipo de espacios que tienen que ver con lo biofílico, pues todas las personas tengan una predisposición o una aceptación fácil a este tipo de elementos o hayan, por ejemplo, ciertas personalidades que tengan cierta afinidad mayor o menor a este tipo de elementos naturales. Entonces, pues no sé, Lina, ¿qué nos quieres contar en ese aspecto? Bueno,
teniendo en cuenta el tema general de hoy, partimos de los orígenes y hablamos de esa necesidad del ser humano de conectar con esa esencia y esa parte esencial de la naturaleza, lo que nos genera, lo que nos representa, es vida, son colores, como decía Dianita ahorita, son formas específicas que la naturaleza tiene y que tiene una métrica, una colorimetría particular que hace que nosotros como seres humanos nos sintamos relacionados o identificados con algunas de ellas. De hecho, el aire, la luz, los aromas, todo hace que nosotros nos podamos sentir en armonía. Pensamos en esto porque de hecho hoy el mundo se debe enfocar al bienestar, a querernos, a cuidarnos, a autocuidarnos, a generar espacios que sean favorecedores, no solamente de las condiciones académicas o laborales, que de pronto es en lo que más se invierte, sino que nuestros hogares no tengan solamente ese calor de hogar por gusto, sino que sea estratégicamente diseñado para que nosotros podamos tener un buen descanso, para que nosotros podamos tener espacios propios que disfrutemos, que nos ayuden a crecer, digamos en el día a día, que tengan la posibilidad de leer a cada uno de los integrantes de esos hogares o de esos espacios. Mencionábamos también los ritmos circadianos, los que nosotros tenemos en las 24 horas del día, cómo cambia, digamos, nuestra presión sanguínea, cómo son los niveles de sueño, de vigilia, y cómo estos espacios deben ir de la mano con esos ritmos, por decir algo. La melatonina se empieza a producir a partir de las 9 de la noche. ¿Qué nos involucra esto? Que a mayor oscuridad, mayor producción de melatonina, lo que nos permite que nosotros podamos tener un descanso profundo, un descanso recuperador, que sea para nosotros satisfactorio. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un cuarto que está muy iluminado, como lo detecté con el mío, haciendo este análisis, nuestro descanso no va a ser igual. Hablábamos también del despertar, del amanecer, de qué tengo yo al primer momento de abrir mis ojos. Ya empiezo a conectar con la luz, empiezo a conectar con los pajaritos si me levanto muy temprano, si el día está claro, está oscuro, si hace frío, si hace calor. Y ahí debo conectarme, es el momento más energético del día y muchas veces sentimos que estamos muy cansados. Entonces, ¿cómo todos estos elementos aportan a nuestro desarrollo biológico? Digamos que todas estas fases que nosotros vamos atravesando necesitamos hacerlas conscientes para crear estructuras ya formales que nos permitan a nosotros crear espacios interiores. Sobre todo me ubico mucho en el hogar porque desde allí es de donde nosotros estamos funcionando todo el día. Por más poquito tiempo que estemos en nuestro hogar, así estemos 1 horita o 2 horitas en el día, pero generalmente es nuestro lugar de descanso, es nuestro sitio seguro. Allí podemos construir todas esas herramientas. Hablábamos también de la situación a nivel, sobre todo regional, de la salud mental. Hemos determinado cantidad de elementos, incluso de variables patológicas. Antes hablábamos muchísimo de la depresión y la ansiedad fundamentalmente, pero nos damos cuenta que las personas no vienen desarrollando ciclos similares a los que se veían hace unos 10 años. Hoy en día, esos niveles de depresión van desde mínimos, se perciben mínimamente, hasta personas que ya deben estar medicadas o incluso internas por su nivel, digamos, de depresión o de ansiedad. ¿Cómo estos espacios nos ayudarían a sobrellevar o incluso a transformar conceptos que nos permitan a nosotros autosanarnos? Espacios que no acrecienten esa sintomatología, sino que nos permitan conocernos de tal manera que nosotros podamos reorganizar nuestro ciclo vital y así poder, digamos, prescindir de tanta medicación, de tantos elementos externos y que lo volvamos orgánico, que se vuelva funcional, que empecemos a reconocernos en esos espacios. Bueno, ahorita les comento parte de esos estudios. Hay un clásico que me parece supremamente bello y era del que hablábamos ahorita,
que veo a través de mi ventana, ya sea en el trabajo, ya sea donde yo esté. Y hay una historia de dos personas que estaban en un hospital. Uno estaba cerca de la ventana y el otro pues estaba lejos, no alcanzaba a percibir lo de la ventana, y le pedía a la persona que estaba cerca que por favor le contara qué veía. O sea, estaban internos mucho tiempo y a esta persona todos los días le narraba la historia de quienes cruzaban, le contaba del ambiente, de las flores, del perro, del carro. Todos los días le contaba historias y decía, no, pero entonces estamos en un lugar muy agradable, un lugar muy lindo, estamos muy cómodos. Al pasar el tiempo, la persona que estaba cerca de la ventana murió y la persona que estaba al otro lado pasó a la ventana. Se dio cuenta que había un muro, que sencillamente a través de esa ventana no se veía nada. Y esta persona le vendió una imagen, le vendió un imaginario de tranquilidad, de alegría, y fue lo que de pronto lo reconfortó durante tanto tiempo. Ese es uno de los clásicos, digamos, de cómo representar el mundo, cómo lo puedo ver, o de la mejor forma, y se lo puedo proyectar a otros, o sencillamente me quedo con lo que no hay. Ese es uno. Ahorita les doy el otro ejemplo para no extenderme demasiado. Bueno, digamos que teniendo presente pues como todo esto que nos cuenta Lina, y también desmitificando un poco, porque la idea de este podcast es que lo hagamos un poco ligero para las personas que de alguna forma también tenemos, me incluyo, como ese en reto mental de decir, bueno, pero esto está muy lindo y chévere tener un montón de plantas en la casa y demás, pero realmente ¿cómo lo logro? Hablando ahorita no solamente de lo fotográfico, ¿cierto? Desde que yo puedo poner un set lindo para media hora de fotos, pero realmente cómo hago que eso sea no solamente ornamental, sino que sea funcional y que yo pueda mantener un espacio. Ejemplo de eso es que yo tengo una planta y no sé si echarle agua, no sé si echarle abono, no sé si realmente necesita luz, necesita, bueno, qué sé yo. Entonces digamos que partiendo de esa base, como qué elementos, y digamos contándole un poco desde ciertas perspectivas del que hablamos ahorita de las personalidades, ¿qué elementos crees tú que podríamos tener presentes los seres humanos del común que no conocemos mucho del tema para empezar a aplicar unas buenas prácticas que nos inspiren en un lugar saludable, que nos inspiren en un lugar natural, un ambiente chévere, que de pronto no conozcamos mucho acerca de la biofilia, pero que en ese espacio interior queramos implementar algo de esto? Yo a mis clientes, pues cuando hago o ventas o trabajos, digamos que tengo dos métodos. Cuando hago un trabajo de paisajismo, es súper importante la comunicación con los propietarios que van a ser los dueños del jardín, porque finalmente yo hago el diseño, les siembro de sus plantas, pero yo ya me voy. Entonces, todos, que sea duradero, que no tenga que estar jardineando, que me aguante el sol y el agua, que no sé, y yo sí. Dígame usted, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere ver en su jardín? Y yo le hago la oferta para que todo sea como usted quiere que salga, para que esa persona se apropie de sus plantas y de su jardín. Entonces, si es un jardín exterior, no, que a mí no me gustan las flores, que a mí solo me gusta verde, pero que me ponga color, entonces listo, pongamos follajes. Hay plantas que no solo son verdes, sino que hay amarillas, hay rosadas, hay fucsias. Juego con los colores. Que yo quiero mucha flor y quiero mariposas y quiero colibríes. Hagamos un jardín de colibríes, pero que no toda la casa tenga, bueno, entonces hacemos. Entonces, yo trabajo muy de la mano con los clientes. No llegar a imponer un diseño ni porque se me vio lindo. Otra cosa es cuando hablo con mis compañeros arquitectos, porque ya eso es otro lenguaje diferente, porque ya ellos tienen un concepto definido, por ejemplo, para el interiorismo o para el exteriorismo también. Yo realmente soy diseñadora de exteriores. Entonces mi trabajo es ese, reorganizar el paisaje de manera que entre a la vivienda. Ahora cuando hablo con los clientes que vienen por su primera planta, entonces yo siempre les hago la siguiente pregunta: ¿usted qué nivel de jardinero se considera? No, yo nunca he tenido una mata en mi casa. Esta es mi primera. Entonces usted es jardinero nivel 1. Cuando llega la señora que me habla de la begonia, de no sé qué, que yo tengo no sé cuántas, nivel 2 o nivel 3. Y de acuerdo a eso, ¿dónde vas a querer que esté la planta? ¿En qué espacio? ¿Es un espacio cerrado? ¿Es al lado de una ventana? Que me describa las condiciones que tiene que tener el lugar donde va
donde va a estar la planta. En ese orden de ideas es lo mismo que hago con los diseños, pero pues uno es a mayor escala y este es micro escala. Entonces, ahí es cuando les enseño, por ejemplo, si es un lugar muy al manejo, si es un lugar muy aireado, entonces el riego tiene que ser poco frecuente, pero es muy cerrado, entonces el riego tiene que, les enseño un truco que es el truco del palo, entonces yo meto el palo en la tierra, si sale seco el palo, entonces ahí es cuando tienes que regar, les doy tips pues para que ellos sepan cómo el manejo. Y lo que les digo, ya yo sé cuáles son las plantas resistentes para nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, de acuerdo a eso es que hago las Digamos que pensar asesorías. también en los aprendices o estudiantes en el tema académico, pues de alguna manera este proyecto está enfocado a que ellos implementen o desarrollen habilidades en espacios estéticos y confortables basados en conceptos, pues como en este caso es la biofilia, ¿cierto? Entonces, digamos que hablándoles muy al oído a los muchachos que están aprendiendo a diseñar espacios interiores y que quieren implementar espacios interiores saludables, digamos que ¿qué tips darías tú como para que alguien que de pronto no sabe mucho del tema pueda introducirse a él y que de alguna forma también pueda hacer ciertas implementaciones básicas, hablando yo ya sé que nos dices que eres más exteriorista, pero hablando de interiores? No, también. Es muy importante la ubicación de la planta, exterior, interior. Las plantas están clasificadas por sol, semisombra o ya interiores. Entonces, de acuerdo a eso, tienes que hacer la elección. Lo otro ya es el tema de el encierro. Si es un lugar muy cerrado, tienes que buscar unas plantas que no requieran tanta ventilación, que está en un lugar que le da sol todo el día, entonces son las de pleno sol, o que le da media mañana, que le dan 3 horas. Entonces, eso es lo que tienes que buscar cuando vayas a un vivero a buscar las plantas para hacer un diseño interior. ¿Cuáles son las que se me ajustan al lugar donde yo la voy a poner? Si tengo una ventana al lado que me va a dar 1 hora, bueno, entonces esta será que me sirve. No, estas son de pleno sol, porque todas estas que están sin cubierta es porque son de sol. Hay algunas que se me adaptan, sí, porque la naturaleza es hermosa y hay algunas que son muy versátiles y que, por ejemplo, esa que no sé si, no se alcanza a ver, pero bueno, yo la tenía acá, pero ya no está. Bueno, es una que estoy viendo allí. Ella se me acomoda a tanto espacios interiores como espacios exteriores. Sol todo el día, o sol mediodía, o nada de sol. Entonces es eso, súper importante, el lugar donde van a quedar ellas. La altura también es algo importante, porque hay árboles, hay plantas que crecen alto, que se pueden poner en los interiores, o plantas pequeñas, o unas que caen, otras que suben. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que yo quiero? Poner en una repisa, bueno, quiero que me caigan, entonces las que cuelgan. O quiero que se me enrede una pared, entonces las que se trepen. O quiero pero que no me genere mucha basura, entonces las que no tengan flor. Entonces, todo esto es importante. Hay flores para interior, hay flores para semisombra y hay flores para exterior. Sí hay, pero pues hay que saber bien, digamos que introducir la planta al espacio donde se va a poner para que sea una compra duradera, para que no hacer compras y que al mes, como decías tú, a los días, pues ya. Y que el cuidador también tenga las condiciones. Exactamente. Por eso yo les pongo la tarea. Hagan la prueba del palo y escriban ahí, no. De 8 días de riego, el palo está todavía húmedo. Otro día más. A mí me tiene con el palo. Sí. Y en todas las matas tengo el palo. Sí. Pero no, eso es para hacerlo por ahí 2 veces nomás, ya luego ya. Ya lo de nivel 1, tienes que pasar de nivel 2. No, te tienes. María, yo pues en el tema académico, como pues uno aborda estos temas, pero pues llegar ya a fondo no alcanza, digamos que el programa incluirlo. Pues yo traté de hacer como un inventario para que se contextualizaran en las plantas de la región. O sea, que no se fueran a través de una foto, como lo que sucedió ahora que estábamos conversando, y es que a través de una foto se hace una expectativa gráfica o de diseño, y cuando llegamos, pues eso no es, porque es de otros clínicos. Expectativa o realidad. Claro, eso pasa. Entonces, pues,
a veces el hacer como una primera actividad de inventario, de reconocer, pues a veces se nos da y que es importante hacerlo. Lo otro es que según lo que hablaban, decías, hay plantas nativas y plantas introducidas, pero hay plantas introducidas que se han adaptado muy bien a nuestro clima, que somos tropicales. Sí. Entonces ellas se pueden poner. No todo tiene que ser nativo. Incluso hay plantas nativas que se dan mejor en el bosque y en los guaduales que tú la metes a tu casa y ellas cambian. Entonces hay que tener muchísimas más cosas en cuenta. Claro. Hay otro tema, y es que ahorita que hablabas me parece como tan importante el tema de un poco lo que hablamos en el episodio anterior, y es la percepción. Es que definitivamente somos sentidos. Y si nosotros nos ponemos como en esa dinámica de sentir qué pasa en nuestro espacio arquitectónico, pues seguramente vamos a hablar también el mismo lenguaje de lo que van a sentir las plantas en ese espacio arquitectónico. Claro, a veces no se nos ocurre meter planta en los baños donde hay condensación. Y es típico, ¿no es cierto? Las plantas en los baños. Hay plantas para hay plantas que les gusta el agua caliente. Sí. Y pues claro, muy caliente, pero pero el tema de la condensación, el vapor, porque es que entonces a veces en proyectos se recurre usualmente a plantas artificiales, que no es lo idóneo, no es lo chévere, pues tener la invitación. Entonces esos tips es chévere que ellos conozcan como para llegar a esas metodologías. Ahora, otras cosas que se usan son las plantas aromáticas o para la cocina, las especies. Sí. Entonces, tener como ese jardincito en la cocina de que come uno las planticas frescas. Sí, sí. Entonces ocurre que a veces hay diseños, pero entre las planticas mueren. Claro. No, y uno está cogiéndolas todos los días, sacándole las hojitas pues para hacer su limonada o su no sé qué, y ya se acaba la mata. Y hasta ahí llega. Claro, eso hay que reponerlo. O sea, si tú quieres una huerta en tu casa pequeñita para tu cocina, para tus aromáticas, tienes que estarla reemplazando porque ella no te va a durar porque tiene un contenedor pequeñito, porque no están las condiciones que es y porque pues todo el tiempo está sacando hojitas. Entonces eso es más, o sea, hay que tener otros factores más decorativo y más de antojo que algo funcional. Que funcional, y eso ocurre. Y digamos que es lo que siempre hablamos, o sea, por un lado el tema de la percepción, por otro lado lo perceptual es súper importante. De las formas de habitar, y es que todos tenemos una percepción y una forma de habitar distinta, ¿no? Entonces, muchas veces, y yo creo que esto también es como un llamado a la gente que nos escucha de, hey, hay que bajar un poquito más las expectativas del Instagram, del Pinterest, por favor. De todo esto, porque pasa mucho que, pues claro, yo me hago una expectativa en la cabeza del TikToker o de la influencer o del YouTuber y no sé qué, pero cuando voy y lo implemento, pues realmente mi realidad es distinta porque mi percepción es diferente, porque mi forma de habitar es diferente, y pues realmente también desde mi expertise técnica, digamos que no soy el amo de las plantas, entonces también pues lo que tú dices, de pronto yo pretenderé que la albahaca o la hierbabuena con la limonada pues siempre esté ahí, pero pues tiene un límite. Entonces digamos que partiendo de esa base de lo perceptual y de las formas de habitar, y volviendo un poco como a lo que les decía ahorita del tipo de personalidades, ¿qué tipo de personalidades crees tú que son como las que van más afín con este tipo de escenarios? O lo que yo te preguntaba, si esto es como que todos tenemos una predisposición a tener pues como plantas en la casa, o hay gente que definitivamente no. Sí, riesgos. Yo tengo, pues he tenido de todo tipo de clientes, entonces digamos que personalidades todas las del mundo, empezando con los que están muy involucrados en lo que quieren, como los que me dicen hágame porque yo no tengo ni idea. Entonces a esos son los que les pongo las plantas plásticas en el baño porque ya sé que no van a durar. Y les recomiendo todo plástico. Más bien. O están, que se le vea lindo, para que vea el verde que quiere, porque definitivamente viaja mucho, el apartamento mantiene cerrado, no tiene nadie que las cuide. Entonces yo porque le voy a poner a sufrir una planta por capricho del cliente o del decorador. Pues lo ideal es
algo que no se le vaya a morir. Que se vea bien. Sí, y como hay gente que sí está súper involucrada, entonces llegan y me dicen que yo quiero esa para mi baño. Yo no, es que no te puedo poner esa planta porque se me va a morir. Porque ella no está acostumbrada y ese no es su entorno. O me traen Pinterest muchas veces de los pinos de allá de la Toscana que los quieren así, que porque los de mi casa no están así. Pues es que estamos en una latitud diferente. O quieren la Cecropia terealba, que es el yarumo blanco en la Tebaida. Entonces ese es el marcador de los bosques de niebla, o sea, entonces yo los trato de asesorar de la mejor manera posible de acuerdo a eso, a sus personalidades, a sus requerimientos, a su uso de los espacios y todo eso para que sea una venta, digamos una venta o no, una compra asertiva para ellos. Así yo no vendo y los mando a comprar las plásticas. Cuando pensamos en esos ciclos de organización, digamos de bienestar, ahí nos damos cuenta que muchas veces se nos vuelve una carga, que tenemos que ser como muy, digamos, muy exactos en realmente qué queremos y qué estamos en condiciones de aportar. Son hijos. Para mí son hijos, es como la mascotica. Si tú tienes un perrito, lo cuidas como es. Si tienes una planta, son seres vivos. Y no que me llamen a la semana, ay, María Fernanda, se me murió esa planta, deme garantía. Y yo, pero ¿cómo te va a garantía si yo? Sí, va a volver a pasar lo mismo. Y es un ser vivo. Me ha pasado. Sí, que se me murió esa mata, usted me la dio. No, estaba perfecta, le enseñé cómo, pero tiene tiempo, pero ya de ahí no podemos pasar, porque pues son seres vivos. Igual tú adoptas un gatico y mañana a los 8 días se te muere y tú no vas y pides garantía del gatico. Es que son seres vivos. Claro, entonces, de acuerdo a eso. Síntomas también de acumulación, porque he visto lugares que son ya demasiado llenos, como que uno ya no se pueden ingresar. Entonces se reflejan ahí también problemáticas internas que se manifiestan a través como de ese sistema. Sí, sabes una cosa, que eso también es un llamado a los decoradores de no tomar de manera tan excesiva las tendencias, porque de pronto muchas fotografías que ven es simplemente una escenografía, entonces vienen y replican eso en un espacio que es completamente inoperativo. Imagínate las hojas que caen, genera una humedad, puede generar hongos en las paredes. Entonces digamos que la invitación es hacer proyectos a la medida, funcionales a la medida del cliente, no tan fotográficos como tú decías. No se vuelve un enredo completo. Sí, a mí me llaman muchos colegas tuyos a que yo quiero un pandurata aquí en la salida del edificio. Pandurata es un árbol, pues se llama Ficus lirata, ese es un nombre, digamos, científico, y ha estado muy de moda en Pinterest. Entonces todo es de la hoja grande que le dicen violín creo que le dicen. Entonces todo lo quieren donde lo puedan poner. Entonces, yo le dije a este amigo, le dije, oye, eso tiene unas raíces tablares impresionantes que te van a levantar todo ese andén. Pon otra especie. Ya no me volvió a llamar, no sé qué pasó. Quería eso. Porque él quería eso. Ese es otro punto importante. Y es que nosotros en el diseño empezamos como a hacer nuestros bosquejos, donde van las zonas verdes y todo. Y de pronto ahí sí hay que tener un poco de conocimiento técnico en el tema de las raíces. O sea, las raíces profundas, las raíces expandidas, que levantan andenes y peor, que se meten dentro de las cimentaciones de las edificaciones. Y hacen daño. Y en los jardines, que la mayoría de las casas, jardín que tenemos, o las casas isla, que tenemos con jardín alrededor, pues ocurre que muchas veces diseñamos jardineras que se ven preciosas al lado de las fachadas. Después nos llama por las humedades ascendentes, por la acumulación de agua por los jardines, por las raíces que empezaron a hacer de las suyas. Entonces ahí es otro tema técnico que también la invitación es a pensar antes de esos trazos que de pronto no son tan funcionales para el clima tropical que tenemos. Nosotros tenemos fuera de un clima tropical un clima húmedo. La humedad aquí es un problema tremendo para muchas plantas. Sí. Porque les da hongos. Casi todas.
Sí, eso Sí. he notado también que las Sí, pacientes. les da En mucho. temas de normatividad y de inversión, yo he visto procesos, por ejemplo, en el conjunto donde yo vivo, de levantar andenes y todo, y haga el proceso con la CRQ, lo que cuesta, el tiempo que se demora, el riesgo en que están, digamos, las personas que circundan por ahí. Entonces, sí hay que hacer un estudio y un análisis Muy profundo, pues, previo. Total, sí. Ahora está de moda, pues no sé si han visto en Medellín las fachadas verdes con árboles, Total. eso se ve espectacular. Pero en la práctica ya he tenido dos experiencias, una con Icono y otra con la reserva, de hacer jardines en fachadas. Para la reserva fue súper estudiado, para Icono tuvimos que poner unas materas plásticas que no dio el volumen que se quería para darle pues la apariencia que es. Entonces es lo que tú dices, eso tiene que ser técnico, estudiado, súper hipermeabilizado, que no se vaya, y igual las plantas a elegir, tienen Sí. que ser plantas Claro. específicas, no esas mosteras que tienen unas raíces gigantes que nos vaya a dañar cualquier cosa por ahí. Claro, empiezan todos los materiales, digamos que el tema que ponemos en fachadas son porosos. Y las raíces pues tienden a treparse o meterse en los poros. Después tenemos unas patologías complejas en la construcción. Claro. Entonces ahí sí. Y el tema del riego también, el mantenimiento. Además también como, bueno, de pronto eso es un poco salido del tema, pero también las pasionalidades frente al tema ambiental, ¿no? Que por ejemplo, no sé, me dio por plantar un árbol en cualquier andén porque soy ambientalista y me disculpan pues la expresión, porque no quiero sonar peyorativo con las personas que pues son amantes de lo natural y que son ambientalistas y esto, pero que por ejemplo tenemos un caso en el Sena, de hecho, donde plantaron un árbol hace muchos años. Pues el árbol no, esas no son sus condiciones naturales, y el árbol pues con su fuerza natural pues está levantando el andén, está levantando incluso ya la carretera, y han habido accidentes graves de personas que se han caído en motos y demás porque pues las losetas están levantadas. Y pues el árbol ya hicieron una evaluación ambiental donde hay que cortarlo porque es un peligro para la sociedad en general. Y entonces hay personas que, pues me disculpan que sea tan escueto, pero que dicen que se amarran al árbol básicamente para que no lo corten. Pero pues si partimos del hecho de que eso no es su ambiente natural, que ese árbol no debió ser plantado ahí, pues es también un tema como de analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque pues finalmente muchas veces nos dejamos llevar mucho como por esas pasiones, pero realmente pues si uno hace una evaluación del impacto a la gente pues que pasa por ahí, a las personas que van en moto, los accidentes que ya ha causado y demás, pues es lo que tú dices, la importancia de analizar primero qué se va a plantar, dónde se va a plantar y cómo pues una planta tiene tanta fuerza y su naturaleza pues digamos que de eso hay tela para cortar. Los cables eléctricos, los árboles de los separadores, los juntan dos árboles grandísimos uno con otro, entonces luego hay un conflicto entre ellos, los camiones se los llevan enteros. Aquí esos mangos que acá cada rato suenan que los camiones se llevaron medio árbol, o sea, eso sí, hay mucha gente que es muy ambientalista y siembran donde sea. No, yo siempre les digo, por favor, llámeme que yo les digo dónde y qué especie sembrar, no una ceiba en una glorieta de 3 metros, por favor. Seamos coherentes y no lleno un cableado tremendo ahí y yo sembrando unos árboles gigantes que sé que mañana los va a podar Claro. y van a sufrir. Entonces sí, no nos dejemos llevar por la pasión. Hay que ser un poquito más inteligentes. O sea, tenemos mucho donde sembrar, no solo en las glorietas ni en los parques. Eso déjenselo a los expertos. Sí, y tampoco estoy de acuerdo con esos trabajos a veces que hacen y ponen un montón de maticas chiquitas que eso se mueren a los 3 o 4 meses por cumplir contratos. O sea, no, pongan otro tipo de vegetación que sea más duradera, porque en las gloritas no hay quien le haga mantenimiento. Si quieren embellecer el espacio, hay otras formas diferentes de hacerlo con plantas distintas. Pero no solamente por cumplir tampoco indicadores de bueno, sembramos también. plantas. Entonces me voy para el jardín de la casa a sembrar las 20 que necesito. Y ya cumplí. Sí, digamos que eso también es importante, pues tocar, y de pronto se sale un poquito como el tema del diseño interior, pero que sí es muy importante con base en lo que decimos, como de ser conscientes de qué plantas, en qué momento y dónde. Y mirar para arriba siempre cuando vas a plantar un árbol, una planta, mirar qué hay alrededor, no juntar unas con otras porque ellas también tienen conflictos. Claro. O sea, yo no puedo sembrar un cactus al lado de un papiro
papiro, por decir algo. ¿Por qué? Porque el cactus es una especie que es de desierto, que es de muy poca agua, mientras que un papiro es una especie de bastante agua. Entonces, igual en el diseño de los jardines, debemos tener en cuenta eso. Y los tamaños de las plantas. Que yo no puedo poner una planta grande aquí en el frente y una pequeña atrás, porque cuando o sea, pensar en el futuro de la planta. ¿Cómo será esa planta cuando sea grande? Para poderla instalar en el lugar que va a ser el adecuado. Importantísimo ese tema. Importantísimo, porque si ahí ya se desarticula la visión que se tiene a futuro. Cuando ocurre eso, que las de adelante crecen, las de atrás se ocultan, se mueren, porque ya no les da luz. Sí, eso. Yo a los estudiantes que van a empezar por este camino les doy una recomendación súper importante: la observación. Yo todo por donde paso veo una planta, yo la miro y digo, ¿esta cuánto tendrá? Porque está tan grande, esta me crece a esta altura, o esta palma va a llegar a 30 metros, entonces ya sé que no la puedo sembrar en determinados lugares. O sea, sean muy observadores de las plantas para hacer una buena selección. Cuando voy a una casa y me dicen, no, es que esta cuánta agua le he hecho, le ha funcionado bien porque está muy bien. Déjela ahí donde está y eche el agua como la tiene, no le vaya a cambiar, porque somos de hábitos, porque son seres. Además que también es como un tema, yo creo que intuitivo, ¿no? Digamos que, no sé, yo de pronto, y no quiero sonar extremo, pero cuando uno tiene un bebé, uno no tiene un manual de cómo, no hay manual. Criar un bebé, no, o sea, no hay un manual para hacerlo. Yo creo que, y uno lo hace de manera muy natural e instintiva, ¿no? Entonces yo creo que en este caso es lo mismo. Si yo veo una planta que pues se me está poniendo, no sé, amarilla porque de pronto tiene exceso de agua, que a mí me pasó con una orquídea, por ejemplo, entonces pues dejo de echarle agua y ella ya solita va tomando como su color natural y es un tema, yo creo que sin saber mucho, pues como más intuitivo. Obviamente pues habrá que leer, habrá que... No, y hay mucha información ahora en internet que le puede ayudar a uno. Pero ese tema de qué medida o qué tanto le he hecho, qué tanto le pongo, yo creo que es un tema más intuitivo a veces, ¿no? Sí. Qué tan... No, y las plantas te lo dicen, como exacto. Tú dices. Las que se ponen amarillas porque las quema el sol, las que ese exceso de agua, por lo general es este borde que se pone negro, eso se llama antranosis, eso es un hongo. Entonces muchas veces tú matas la planta porque le echas demasiada agua y no te das cuenta, cuando la ves toda negra y le levantas, está podrida, porque nos pasamos con el agua. Entonces sí, es saber cómo tener en cuenta esos pequeños detalles, porque son muchos factores que pueden afectarlas. Igual cuando viene el verano, cuando hay mucho calor. Hay que aumentar ese ruido. Exactamente, porque o los vientos secan las maderas y la tierra, entonces hay que frecuentar más el agua, bueno, muchas cosas. Bueno, digamos que para ir cerrando y teniendo en cuenta pues que este episodio va un poco ligado a lo que hablamos de la percepción y en este caso pues las formas de habitar, ¿cuál sería la recomendación que ustedes tres harían de pronto de manera ya más acotada al finalizar desde el punto de vista de bienestar y de la salud? Digamos que si yo no tengo un espacio muy grande, si yo no tengo un espacio muy amplio, igual es recomendado tener una planta como para tener algo que cuidar. Hablo desde la ignorancia, ¿no? Uh-huh. O si eso me genera más bien una preocupación más que un bienestar y demás. Entonces digamos que ya para ir cerrando el episodio de hoy, quisiera que cada una nos dé como una recomendación de qué cosas tener presentes para en esa forma de habitar en ese lugar que habito, de alguna forma poder implementar algo para mejorar mi bienestar y mi salud, ¿no? Juancito, yo quisiera plantear una inquietud pues que tengo con el ejemplo que les comentaba ahorita de J Balvin, que sufre depresión, pues es un artista muy reconocido, muy exitoso, que tiene, mejor dicho, los estándares de dimensiones humanas al tope, y a él le diseñaron la casa estilo Wabi Sabi en Medellín, donde los elementos, los materiales escogidos son madera, piedra, todo es el flujo de agua y mucho verde. Mi pregunta se enfocaría a eso: ¿cómo puede esa vegetación, esa ambientación ayudar a una persona que esté pasando por una situación de eso? ¿Qué recomendarías
Y es lo mismo, Juan, ese cuidar un ser vivo, verlo florecer o ver que está marchitándose y que puedo hacer algo para que esté mejor. Que desde tu punto de vista, ¿cómo implementarías un escenario teniendo en cuenta esas condiciones? Yo creo que lo primero es tú situarte en el nivel de jardinero que eres. Sí, qué tan cercano estás claro, con la vegetación y qué tiempo le puedes dedicar. Entonces, si yo mantengo muy ocupado y muy deprimido, pues entonces yo pienso que empezar. Sería contraproducente. Sí, puede ser porque pues si te muere la planta, pues te vas a poner más triste. Mejor todavía. O hablas conmigo y yo te digo, esta se te va a morir, o te llevas unas que sean temporales. Hay plantas que solo duran 4 meses, 3 meses, entonces tú tener en cuenta que pues, es una planta que obviamente va a llegar a ese fin y puedes empezar ahí a hacerte cercano a ella, pues para, digamos, calmar tu nivel de estrés o de depresión, y sí puede ser, pero sí eso es muy importante, situarnos en yo diría en esos 3 niveles de esas líneas. Sí. Identificar, o sea, no a todas las personas les convendría. No. Por ejemplo, J Balvin, me imagino que tiene 8 millones de jardineros, genial. Sí, o sea, todas las del mundo. Va a cuidar. Él no las va a cuidar. A él lo reconforta, pero pues si tú eres quien se va a apropiar del jardín, entonces sí que por lo menos tengas una disposición para poderlas llevar. Y que son seres vivos, que así como te compras un perrito, un gatico, en algún momento se te pueden morir. Y no puede ser siempre tu culpa, sí, sino que pues llegan plagas también, es que cambios en el clima, de todo, y hay plagas en el ambiente que les da enfermedades, entonces pues tampoco tomarlo tan a pecho, pero sí crear ese vínculo, empezar desde lo que tú te sientas, 1, 2 o 3, dejar dinero para poder empezar con el tema de la biofilia para el hogar. Claro, yo pienso que de hecho nosotros ya venimos con una antes de el nacer en un entorno en donde tenemos vegetación por todas partes, en donde nos llevaron a fincas, y eso nos generó bienestar en la niñez. Entonces ya tenemos eso, es una memoria, huella. ya tenemos esa huella. Ahora nos trasladamos a ciudades, a ese tema urbano, denso, puro concreto, siempre vamos a añorar y siempre nos va a generar ese bienestar. Esa percepción de ver, de hecho, de los diferentes verdes, de acuerdo a todas las situaciones geográficas, uno los identifica, los colores de la tierra. Cuando vamos a Bogotá identificamos ciertas cosas, cuando vamos a Cali identificamos otras. Entonces eso siempre va a haber empatía con el medio ambiente. De hecho, hay estudios que definen que es, digamos que lo que podemos decir que es más bello. Y es la naturaleza, o sea, en la descripción de la belleza, podemos decir que la naturaleza está en el top, sea como sea, silvestre, ordenada. Entonces vamos a Francia y vemos ese orden así súper específico y es bello. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras percepciones ya están marcadas, y entrar ya a devolver eso en un espacio interior, pues va a generar bienestar, inherentemente. Verla y saber que está allí calladita, estática, pero que un día a otro empezó va a llamar la atención. Y si deja de estar allí, deja un hueco. Entonces, de hecho, bueno, hoy en día pasamos por unas tendencias. Yo me acuerdo de la tendencia cuando eran cactus y jardines en interiores, cactus y piedrita blanca, o arena. O carbón mineral. O carbón mineral. Entonces, siempre tenemos eso. Y viene desde muy atrás.
siempre lo tenemos, o cuando existían los novios y estas flores en los balcones que tenían muchas florecitas, entonces venimos de la abuela que ponía los novios, a los padres que les dio por el jardín zen, ahora que estamos en el auge de muchas hojas, bueno, la época de solo hojas. Sí, es que son tendencias de jardinería. Pero siempre han estado las tendencias de jardinería. Entonces, digamos que en resumen, para mi área, el área que represento en esta mesa de trabajo es hacerlo con técnica, o sea, es involucrarlo conscientemente, y es analizar no solamente el cliente, sino también lo que vamos a proponer y rodearnos de profesionales que nos puedan indicar realmente lo que hacemos. Entonces vuelvo a mi recomendación de proyectos responsables y conscientes, y proyectos a la medida. No podemos basarnos en una foto, sino realmente nos están pagando para hacer un proyecto que debe responder a lo que el cliente necesita. Porque es que estamos hablando de interiorismo y estamos hablando de involucrar allí un montón de cosas. Entonces, ese cliente pues debe sentirse de que pensaron en él, no que simplemente implementaron una tendencia que ni siquiera sabe, ni siquiera se siente bien dentro de esa tendencia. Entonces, y he escuchado a muchas personas que dicen, pues esto está muy bonito, pero pues esto no soy yo. Este espacio no soy yo. Muy de revista, pero sí, estará muy de moda, pero yo ¿por qué no me siento bien en este espacio? Entonces ocurren esas situaciones, y la invitación, y en resumen pues de mi parte es proyectos conscientes, es proyectos responsables, funcionales y con un estudio técnico bien elaborado. Y de la mano del cliente. Y de la mano del cliente y de profesionales que, de hecho, alianzas estratégicas. No podemos desarrollar un proyecto solos como interioristas o como decoradores de interiores. En YouTube y ya. Sí, digamos que eso ya está mandado a recoger, y por eso cada profesional se especializa en algo, entonces acudamos a los profesionales especialistas en eso. Bueno, yo quiero agradecerles por este episodio de Interiormente. Como les contaba al inicio, un espacio donde buscamos ir a ese interior, no solamente de cómo habitamos los espacios, sino cómo es la mente frente a esos espacios. Entonces, pues yo creo que este episodio nos enriquece mucho para la construcción de conocimiento. Muchas gracias, María Fernanda, por aceptar esta invitación y por invitarnos a tu espacio. Pues nos complace mucho estar aquí contigo. Entonces, pues muchas gracias, y cerramos entonces un episodio más de Interiormente. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.